Pues tengo el honor de presentarles al doctor José Sánchez Pérez, que es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada. En Málaga casi podemos hablar de universidad hermana. De hecho, los orígenes de la Facultad de Derecho en su momento de Málaga se nutrió especialmente de profesores que provenían de la Universidad de Granada. Y ustedes son muy jóvenes, pero cuando se creó la Facultad de Derecho de Málaga, hasta ese momento, al no existir, la mayor parte de las malagueñas y los malagueños estudiaban Derecho en la Universidad de Granada. Por eso hay una íntima relación que se ha evidentemente fortalecido en torno a proyectos comunes, a una parte importante de los que hemos eh, superado pruebas selectivas para acceder a las plazas de profesores titulares. Precisamente tuvimos en los tribunales a colegas de la Universidad de Granada, yo en mi caso allá desaparecido, profesor Vidasoria, fue presidente de mi tribunal. Y la elección de José no ha sido casual. En este caso, con buen criterio, el profesor Vaquero pues, puso de manifiesto que su cualificación y acreditación en este campo era más que manifiesta y, por tanto, y en la medida en que también nos consta que no le huye a los temas interdisciplinares, sino que, al contrario, tiene una visión en este caso muy amplia, que no se suscribe al dato exclusivamente jurídico, parecía que era la persona más adecuada para cubrir esta vertiente jurídica en este seminario que hoy estamos desarrollando. Por eso solamente lo único que puedo terminar la presentación es mostrando nuestra gratitud por su participación y confiando, al igual que la ponencia anterior, en que nos va a ofrecer muchas claves y también lo vamos a decir con claridad, a prestigiar a estos seminarios para que en el futuro pues podamos tener esa voluntad de extensión no solamente a otras disciplinas, sino a otras universidades y que permitir que este ideal universitario de visión global del conocimiento pues se haga en la práctica y todos podamos beneficiarnos de ella. Por tanto, José, muchísimas gracias por estar con nosotros y tener la palabra. Muchísimas gracias por las amables palabras que se han, bueno, que se me han dirigido. Yo, por mi parte, lo que espero es estar a la altura de las expectativas que, especialmente aquellos que se han conectado a la sesión y a los que estáis aquí presentes, pues habéis hecho el esfuerzo de venir. Yo quiero hacer el esfuerzo de, de conseguir el objetivo de que cuando salgáis por la puerta podáis decir ha valido la pena. Eh, por eso, y aprovechando la mención a la multidisciplinariedad, me gustaría comenzar por el final de la intervención de mi compañera Sandra. Ella ha hecho mención a las características que debe de tener un informe pericial psicológico para acreditar la realidad, la existencia de una situación de acoso laboral y, entre otras cosas, es muy significativo el daño psicológico que se produce como consecuencia del acoso. Yo os quisiera trasladar una pregunta. ¿Creéis que, independientemente de que sea una prueba fundamental, la aportación de una prueba psicológica perfectamente armada y bien hecha, que concreta de forma muy específica y muy certera el daño causado, es suficiente para que el juez declare la existencia de acoso laboral? Me gustaría que alguno de los presentes manifestara su opinión. Sí. No sé si estoy de acuerdo, pero es la respuesta certera. Cuando se produce una situación de acoso,
aunque se evalúe desde el punto de vista psicológico una situación o se produzca un diagnóstico que coincide plenamente con el daño y las consecuencias que pueda provocar una situación de acoso laboral, ese informe pericial psicológico tiene que venir acompañado de forma absolutamente necesaria por una acreditación de unos hechos sobre los cuales tenemos que conectar primero la existencia de esos hechos y segundo, tenemos que establecer el nexo causal entre la existencia de esos hechos que deben de encajar dentro del concepto de acoso laboral con el daño psicológico producido. De manera que se trata de una prueba absoluta, una prueba crítica. Es muy importante. No digo que no lo sea. Espero que nadie llegue a esa conclusión. Sino también hay que tener en cuenta que la literatura médica, no de forma mayoritaria ni con mucha frecuencia, pero la literatura médica también recoge situaciones en las que ese aparente daño psicológico o la sensación de ser víctima de acoso laboral puede no ser real. Por tanto, desde el punto de vista del ámbito judicial en el que se pretende acreditar el hecho, el nexo causal y la acreditación de los hechos constitutivos del acoso, porque también hay que dirigir un vínculo de responsabilidad con aquel que pueda ser el causante, es necesario, inevitablemente, como ha dicho creo que el alumno, el que ha hablado, muy certeramente, es necesario tener un sustrato fáctico con el que vincular el acoso laboral. Bueno, pues entramos en materia. Creo que es un asunto apasionante. Independientemente de que se pueda tener la percepción que también es doloroso, muy doloroso para aquel que sufre las consecuencias del acoso laboral, también hay que tener presente que todavía queda mucho por hacer por intentar enfrentarse a las causas que lo provocan. Para eso hay que tener una formación adecuada para saber cuáles son los límites de nuestros derechos y también algo que suele provocar también muchísima confusión y es cómo articular las posibles herramientas que podamos tener para sustentar una posible reclamación sobre acoso laboral. Perdona un segundillo que no pasa la diapositiva. Bueno, en cualquier caso, sigo con el comienzo de lo que estaba programado de la intervención. ¿Cómo surge el acoso laboral? Bueno, el acoso en nuestra historia ha surgido es algo histórico. Probablemente forma parte de la naturaleza humana el intentar abusar de las situaciones de poder. Probablemente algo intrínseco del ser humano. En el momento en que hemos alcanzado una posición de poder, queremos blindar esa posición de poder y queremos incrementarla hasta límites insospechados. Hay muchos precedentes que delatan ese comportamiento a lo largo de los siglos. Nosotros probablemente no vamos a ser tan ambiciosos, sino que nos vamos a centrar en nuestra materia, que es el ámbito laboral. En el ámbito laboral, cuando comienzan las primeras leyes laborales, no había nadie que se preocupara del acoso. Había una razón muy evidente. El trabajador se tenía que enfrentar a 16 horas de jornada laboral, no había descanso de sábado y domingo, no había pagas extraordinarias, no había ningún derecho laboral prácticamente. Lo prioritario era sobrevivir, no era preocuparse de que te acosaran. Era algo absolutamente residual. Nuestro modelo jurídico, el propio, el de nuestro país en la actualidad, parte del Estatuto de los Trabajadores en el año 1980.
en el año 1980, tampoco el acoso laboral y la posibilidad de accionar por acoso laboral tenía un papel significativo. ¿Por qué? A ver, ya se conocía que es una práctica muy común. En determinadas situaciones, pues, podía ser interesante para la empresa que el trabajador se fuera. Y una de las maneras más prácticas era someterlo a una situación de laboral absolutamente insufrible, a través de cualquier tipo de vejaciones que podamos imaginar. Pues bueno, dentro de ese contexto, ¿qué nos ofrecía el Estatuto de los Trabajadores? Pues el artículo 50 permitía y permite extinguir la relación laboral cuando se produce un incumplimiento grave de la empresa. Es decir, el trabajador acreditaba una situación de acoso laboral, la consecuencia sería el trabajador puede extinguir el contrato de trabajo con la indemnización equivalente al despido. En ese caso, en aquel entonces, 45 días por año trabajado. ¿Cuál es la situación que se deduce de esa prácticamente inexistente protección del acoso laboral? Porque el acoso laboral salía gratis. ¿Por qué salía gratis? Si acabo de decir que hay una indemnización, porque el Estatuto de los Trabajadores tenía tasada una indemnización, por encima de esa indemnización no se pagaba nada, con lo cual en sí el hecho de ejercer acoso laboral sobre los trabajadores permitía o que el trabajador se fuera a coste cero, o que si ponía una demanda y ganaba, se iba a ir solo con la indemnización del correspondiente al despido improcedente. Con lo cual, evidentemente, en ese caldo de cultivo tenía la empresa todas las de ganar. Ahí no aparece Lehmann, al que ha hecho mención nuestra compañera Sandra. Lehmann, que es un psicólogo y médico sueco, empieza a analizar el problema en torno al año 84, cuando comienzan sus publicaciones más relevantes. Y aunque se piense que bueno, estamos un poco anclados en el pasado, puede parecerlo, vaya a ver por qué es relevante hacer mención a la descripción que hacía Lehmann. Lehmann hacía referencia a una situación de violencia psicológica, los subrayos, veis que aparece subrayado y no en balde, una violencia psicológica extrema, que además se tenía que ejercer de forma sistemática, al menos una vez por semana, y durante un tiempo muy prolongado de 6 meses. A ver, si alguien está sometido, y creo que es fácil entender, alguien está sometido a una situación de estas características durante 6 meses, después de 6 meses, no vamos a tener una persona, vamos a tener a un ser absolutamente destrozado. Con lo cual, probablemente, como bien han considerado la normativa actual, puede ser interesante anticiparse un poquito antes de que tengamos a una persona absolutamente destrozada. A continuación, otro de los pilares básicos del estudio del acoso lo tenemos en la psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen, que centraba, como ha dicho nuestra compañera Sandra, su análisis de la situación del acoso en el aspecto intencional. La producción de conductas abusivas que se traducen en comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos que pueden atentar contra la integridad física o moral de las personas y que pueden poner en peligro, estamos hablando del contexto laboral, su empleo o pueden degradar su clima de trabajo. Bueno, dentro de este contexto se produce un precedente jurisprudencial que evidentemente dejó una huella notable, que dejó en evidencia la absoluta ineficacia de nuestro modelo jurídico frente a las situaciones de acoso. Estamos hablando de la sentencia de 21 de julio del año 2001. Hace referencia a un trabajador del Ayuntamiento de Coria, al cual el alcalde
lo destina a un lugar de trabajo que es un sótano que no tiene luz natural, está en los bajos del ayuntamiento, pero además por lo menos deja una silla y una mesa, pero no tiene ninguna función que realizar. Este trabajador desarrolló una baja laboral y, como al final de la misma, una depresión muy grave. ¿De acuerdo? El daño sufrido por esta persona es terrible. Bueno, pues en el proceso judicial quedaron dos frases que quedan para la historia negra de nuestra literatura jurisprudencial, en las que el letrado de la administración afirmó que el psicópata nace, pero no se hace. De alguna manera estaba diciendo que la persona con problemas mentales era un loco, que lo que había ocurrido no era consecuencia de sus padecimientos derivados al trabajo, sino que tenía un desequilibrio mental y que los desequilibrios mentales se producen pues desde que naces con ese estigma. Y también dejó otra segunda perla. Su actual situación en el trabajo pasa por la inactividad absoluta. Es decir, es un tipo que no hace nada. No se le asigna ninguna función. Una persona a la que no se le asigna ninguna función, evidentemente cualquiera podría asimilar: yo es que no valgo para nada. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que el tribunal se atrevió, aunque nuestro modelo jurídico o acabo de decir que nuestro modelo no permitía ninguna indemnización adicional. Bueno, pues aquí todavía hablábamos en pesetas, se le atribuyó una indemnización que en euros, para que nos entendamos mejor, equivale a 4.500 euros. Es decir, una cantidad total y absolutamente irrisoria para poder considerar que estamos hablando del daño terrible que ha sufrido un trabajador como consecuencia de sufrir durante meses una situación de acoso laboral. Bueno, por fin eh, llegamos a cuál es nuestro modelo actual a través del cual se deben de regir el tratamiento del acoso laboral. La norma de referencia al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que se integra en nuestro modelo jurídico y por tanto es de aplicabilidad directa. No se puede decir que es un convenio que está en la nube de lo que debería de ser algo ideal, pero que no se aplica. Sí se aplica porque es un convenio suscrito por España, que por tanto forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y por tanto es directamente aplicable a las situaciones que afectan a los trabajadores de las relaciones laborales que se desarrollan dentro de nuestro país. Este convenio habla de un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables. Prácticas inaceptables es un concepto muchísimo más amplio que el perseguir de forma directa a una persona. Ya estamos hablando de comportamientos que no deberían de permitirse dentro del contexto laboral. Pero es que incluso añade más: amenazas de tales comportamientos, del tipo de: si no haces lo que yo te diga, va a sufrir unas consecuencias. Es un término muy usado en el contexto del acoso sexual. Una trabajadora que tiene unas determinadas necesidades, una trabajadora que tiene hijos pequeños o que está sola, que tiene una necesidad imperiosa del trabajo, que no baraja alternativas al estar en un contexto laboral difícil. Pues es muy sencillo. No se trata de perseguirla. Si no haces lo que yo te pido, pues te vas a la calle y vas a perder tu puesto de trabajo. Ahí no tenemos un comportamiento extraordinariamente agresivo, no hay gritos, no hay nada que pueda en un momento dado llamar la atención. ¿Querías preguntar algo? Mm, Bueno, seguramente el tipo penal
el tipo penal de acoso sexual seguramente es más grave y por tanto integraría la amenaza. Ahí ahí probablemente lo suyo sería intentar probablemente la estrategia más adecuada podría ser buscar la calificación como acoso sexual. Independientemente de que hubiera un concurso con una situación donde se han producido amenazas para la consecución del fin. ¿eh? Si no hay una situación de acoso laboral y hay amenazas, hay que tener en cuenta, ahora vamos a hablar mínimamente el acoso laboral como delito, tiene unas dificultades, lo vamos a ver un poco más adelante. Y aquí sigo con la definición del convenio de la OIT porque es extraordinariamente importante y probablemente se le ha dejado poca reflexión a qué es exactamente lo que dice el convenio de la OIT, distinto a lo que decía Leyman e Irigoyen. Dice, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera repetida. Esto abre de manera obligada la posibilidad de que en situaciones donde hay una amenaza o un comportamiento particularmente grave, eso vamos a verlo a través de la doctrina jurisprudencial, podemos estar hablando de una situación de acoso. Incluso aunque se haya producido una sola vez. No necesitamos ni 6 meses ni que sean varias semanas. ¿De acuerdo? Y termina, que tengan por objeto que causen o que sean susceptibles de causar. Comportamiento que sea susceptible de causar. Aquí tenemos otro de los graves problemas del acoso laboral. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con situaciones en las que haya dos personas dentro de una misma área que están siendo sometidas al mismo tipo de acoso. Eso es perfectamente posible, ocurre. Pero sin embargo tenemos que una de esas dos personas aguanta con una firmeza extraordinaria porque tiene un carácter fuerte la situación de acoso laboral, pero la otra se hunde, la otra se da de baja, la otra comienza a desarrollar una depresión y comienza a tener graves problemas de estabilidad mental. ¿Cuál es la conclusión que muchos sacan de la evaluación de este contexto? Pues ahí no hay una situación de acoso. Es evidente que no la hay. Lo que tenemos es una persona que es débil mental. Fíjate que esta otra, que está en la misma situación, pues está aparentemente como una rosa. El argumento que acabo de decir es absolutamente pernicioso. Debería de ser evidente que no se sostiene, por una razón muy evidente. Si tú le obligas, os pongo un ejemplo de carácter físico, para que podamos ver qué consecuencias puede tener y si procede o no del trabajo el daño causado. Si yo le digo a un trabajador débil, que tiene una compresión física débil, que mide unos 60, que no tiene apenas musculatura, que cargue soporte una carga de 100 kilos y tiene una lesión discal en la espalda, una contractura muscular y lesiones graves, si le digo a otro trabajador que esté con él, que mide 1,90, que tiene una compresión física muy fuerte, que levanta el peso con una mano y no se produce ninguna lesión, ¿alguien se atrevería a decir que el primer trabajador que ha tenido una hernia discal, una lesión de espalda, no ha sufrido un accidente de trabajo? Pues yo creo que nadie. A nadie se le habría podido decir que ha tenido la hernia discal y la lesión de espalda porque es débil. Evidentemente el argumento es absurdo. Bueno, pues si eso no lo llevamos al ámbito del acoso laboral, lo que no es sostenible bajo ningún concepto es sostener que una persona que se ha hundido como consecuencia de una situación contrastada de acoso laboral es que es débil mental.
si objetivamente encaja dentro de los comportamientos típicos del acoso, la consecuencia será que se tiene que calificar como acoso laboral. Susceptible de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Dentro de ese contexto tenemos un perfil muchísimo más amplio y mucho más flexible que aquel concepto rígido del que nos hablaba Lehmann. Por tanto, tenemos la posibilidad de poder sostener con más fiabilidad diferentes situaciones de acoso laboral. ¿Qué nos ofrece la definición de la Organización Internacional del Trabajo? Pues que ya no se exige la continuidad en el tiempo, ni la reiteración. Eso es algo que habría que subrayar para aquellos que hoy siguen haciendo protocolos de acoso laboral, indicando que es un requisito imprescindible el que haya una continuidad en el tiempo. Es verdad que el acoso laboral en la mayoría de los casos, y el sexual, tiene una continuidad en el tiempo, pero no es un requisito imprescindible. En segundo lugar, incorpora el criterio de las amenazas. Amenazar con que se produzcan unas consecuencias si no haces o si no llevas a cabo el comportamiento que te sugiero. Y luego también se refieren comportamientos causantes del daño y aquellos que sean susceptibles de causarlo. Con lo cual necesariamente no tenemos que llegar a que la persona tenga una depresión, a que lleve 6 meses de baja como consecuencia del acoso, ni que se haya producido un daño grave como consecuencia de la producción objetiva de una situación de acoso laboral. Por tanto, cuando Lehmann nos hablaba de violencia extrema, no hay que hablar de violencia extrema, porque cuando hablamos de violencia extrema, estamos ya hablando de una persona destrozada. A lo mejor interesa, antes de que esa persona esté destrozada, que el derecho tenga la posibilidad de intervenir para reaccionar de forma contundente frente a los comportamientos propios del acoso laboral. Me dejaba, veis que al final de la diapositiva aparece un simbolito del Observatorio Vasco sobre el acoso y discriminación, no aparece ahí por casualidad, sino para hacer mención a un dato estadístico preocupante. Han hecho un análisis de sentencias de procedimientos sobre acoso laboral y han llegado a la conclusión de que la gran mayoría, el 80%, han sido sentencias desestimatorias. Buena parte, seguro que ha sido porque la reclamación ha sido indebida, o incorrecta, o mal formulada, pero también en buena medida derivan del lastre que sigue provocando la definición de Lehmann, que se nos ha quedado incrustada a fuego dentro de la memoria judicial colectiva. La normativa aplicable en España desde 2023 y desde que antes consolidara el Tribunal Constitucional un criterio mucho más amplio de lo que es el acoso laboral, de lo que es el acoso, también ahí hay una disfunción de una aplicabilidad incorrecta de lo que es y lo que puede ser el acoso laboral. Efectivamente, también en el año 2019 ya el Tribunal Constitucional se pronunció sobre un supuesto bastante relevante que versaba sobre el acoso sexual. Y nos dice, en ese test de constitucionalidad, que no se descarta la vulneración de derechos fundamentales en una situación de acoso, aunque la conducta no sea deliberada. Aquí conectamos con la definición de Marie-France Irigoyen, que hablaba de la intencionalidad. ¿Qué pasa? Si yo acredito que no hay una intencionalidad de producir un daño, pero objetivamente mi comportamiento es acosador, ya no hay acoso. Pues el Tribunal Supremo nos dice, el Tribunal Constitucional nos dice que sí hay acoso. Y además eso lo conecto con una casuística abundantísima en el ámbito del acoso sexual, que era una coartada perfecta. Oye, chico, es que yo he hecho esto porque estaba enamorado. Yo he estado haciendo proposiciones indecentes, he estado insistiendo, he estado machacando, pero, hijo, yo estaba enamorado, yo no quería provocar ese daño.
Oye, pues no. Si tu comportamiento es absolutamente inaceptable, que es lo que dice la definición del convenio de la OIT, tú no puedes estar persiguiendo a una persona en contra de su voluntad para conseguir unos objetivos. Que tu intencionalidad no sea provocar un daño, sino obtener un beneficio, me da igual. Tu comportamiento sigue siendo inaceptable. Y en la medida en que el concepto jurídico habla de concepto inaceptable, es igual que tu intención sea o no la de producir un daño. ¿De acuerdo? Aquí estamos subrayando cuál es el contenido del acoso. Tampoco se descarta la existencia de acoso si no existe un resultado lesivo. Basta la potencialidad o riesgo de que ese daño se produzca. Me remito al ejemplo que os acabo de poner. Dos personas que sufren una situación paralela de acoso y una es mentalmente fuerte y aguanta como una roca. La otra no. ¿Qué quiere decir? Que la persona que aguanta, que soporta durante años una situación de acoso, no lo está sufriendo. Evidentemente, seguimos estando en el ámbito del acoso laboral que debería de estar protegido. Y en tercer lugar, no basta que no exista una intención de vejar o humillar. Puede que tú quieras machacar simplemente para obtener una ventaja. No quiero humillar a nadie, quiero simplemente aprovechar mi situación de poder y sacar ventaja. No quiero humillar. Bueno, hemos dicho que, lo dice el Tribunal Constitucional y lo subraya, que basta la idoneidad para producir el resultado. Si el comportamiento se describe como una situación que forma parte del acoso laboral, el que no se produzca o no se tenga la intención de humillar o de vejar, no descarta que exista una situación de acoso laboral. ¿Qué dice la última doctrina jurisprudencial respecto del acoso? Bueno, pues el TSJ de Madrid y el mismo TSJ de Cataluña pues nos dicen cosas muy interesantes. Es que incluso es sancionable el que la propia institución donde se produce el acoso no cumpla sus propios protocolos. No te digo nada si encima no existe protocolo, pero que encima, si se acredita la existencia de acoso, de alguna manera se está precipitando la responsabilidad de la institución donde se produce el mismo. Y también lo subraya, porque esto es un tema que obviamente genera debate, aunque sea un solo acto, puede constituir acoso laboral. No necesitamos estar ni 6 meses ni 3, uno solo, aunque claro, evidentemente se matiza. Si se produce un solo acto, se tiene que tratar de una amenaza grave, o un acto de violencia o intimidación intenso. Es decir, basta con que en un petit comité se le diga a un trabajador o hace A, B y C o no va a progresar jamás en esta empresa. Evidentemente, si eso constituye una descripción de una situación de acoso laboral, identificable con el acoso, aunque se haya producido una sola vez, es suficiente para entender que ese trabajador está sometido a una situación de amenazas que son absolutamente inaceptables. El TSJ de Cataluña también constata la eliminación de los requisitos tradicionales. Tenemos que empezar a mirar con los ojos de la nueva definición de acoso laboral y dejar un poco como derecho histórico aquellas definiciones que subrayaban la intensidad en el caso de Leyman y la intencionalidad en el caso de Marie-France Irigoyen. A continuación quisiera mencionar una sentencia que en su momento pues, tuvo una difusión tremenda. Es una sentencia sobre acoso sexual, de la que yo creo que no se ha aprendido absolutamente nada. Se trata de un caso típico que recuerdo, una sentencia que dictó el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla. La sentencia se dictó el 29 de diciembre de 2016
Se condena a un profesor que en ese momento ostentaba una situación de poder, era decano de la Facultad de Educación de Sevilla, se le condena a 7 años de prisión, era catedrático, es lo normal en una situación de esas características, se le condena por 3 delitos de abuso sexual a 2 profesores y a una becaria, durante un periodo de 5 años que van comprendidos entre los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Evidentemente una situación terrible. Bueno, dice un proverbio zen, seguramente todos lo conocéis, a lo mejor no con los términos que yo voy a utilizar, es posible que con otros, pero ese proverbio zen dice que cuando los sabios señalan a la luna, muchos se quedan mirando en el dedo. Aquí el dedo en esta sentencia es la imagen que tenéis arriba, en la parte superior, que aquí todo el mundo se echó, cuando empezaron a surgir y a extenderse los protocolos antiacoso, todo el mundo lo ponía a este señor como ejemplo, diciendo qué barbaridad, cómo ha sido posible que esto se produzca. Bueno, pues a lo mejor lo que habría que tener presente es qué ha hecho posible que esto se produzca, cuáles son los motivos que han llevado hasta esa situación terrible. Bueno, aquí estamos hablando de abusos sexuales de intensidad, no, no mirada a lo lejos, ni miradas lascivas, ni estamos hablando de algo peor, que condena, que justifica la condena del que lo comete a 7 años de cárcel. Bueno, pues vamos a ir al porqué, porque el porqué nos puede dar clave de qué es lo que no hay que hacer para llegar a esas consecuencias. Estamos hablando, en este caso, de un contexto universitario que es extrapolable a cualquier organización donde haya una clara jerarquía. La hay en muchísimas empresas. Bueno, ¿cuáles eran las expresiones y amenazas específicas que dijeron en esa sentencia de 54 folios las 3 profesoras acosadas? Bueno, pues que habían sufrido presiones y amenazas con perder su plaza. Es decir, si no aceptas, tu plaza no se va a consolidar y todo tu esfuerzo de estos últimos 6-7 años lo vas a perder. Voy a boicotear tus trabajos, de manera que no van a tener ninguna difusión o no va a tener espacio para desarrollarlos. Segunda cuestión. Tercera, una cuestión clave dentro de nuestro ámbito, a lo mejor es más difícil estar probable en otro ámbito. No vas a poder leer tu tesis. La voy a retrasar indefinidamente hasta que accedas. En otro ámbito, podría ser en otro ámbito laboral, si no accedes nunca vas a promocionar. O no te vas a convertir en fijo. O vas a estar desarrollando funciones inferiores a tu categoría profesional. Aquí las lecturas son múltiples. Y el último, tienes la obligación de citarme como autor principal de todas tus publicaciones. Es decir, todo tu trabajo investigador me lo apunto. ¿No? Eso también se produce en otros ámbitos de investigación, de otros ámbitos empresariales. Yo recuerdo concretamente uno donde el responsable de una determinada área empresarial llamó a alguien que había hecho una labor brillante y que había tenido la osadía de contactar con la dirección de la empresa para llamarle de manera severa la atención, diciéndole, chico, aquí las medallas me las cuelgo yo. Es una manera de apropiarse, de intentar apropiarse del trabajo ajeno, que evidentemente está dentro del contexto del que hablamos. Bueno, nuestra compañera Sandra ha hablado de las distintas modalidades de acoso que se puede producir en todas las direcciones. Evidentemente, aunque parezca más extraño, también se puede producir de abajo arriba, aunque obviamente es más raro porque normalmente lo que se suele utilizar en este tipo de situaciones son las situaciones de poder. Bueno, ahora entramos
con la dificultad de la prueba. Tenemos un problema serio con el acoso laboral. Extraordinariamente serio. De hecho, el problema es que suele ocurrir lo que se denomina como testigos mudos. Es decir, todos aquellos que han presenciado de forma directa una situación de acoso se callan. Y alguien un poco así ajeno a este tipo de situaciones, pues dirá, ¿y eso por qué? A ver, ¿no te das cuenta de que tú estás sometido a las mismas situaciones de presión? ¿Acaso todos los miembros de una empresa no dependen económicamente del que les paga la nómina? De hecho, el asunto de nuestro profesor condenado a 7 años, todo el departamento, es decir, todo el grupo de profesores que había alrededor de esa situación terrible de acoso sexual, declararon a favor de... ¿A quién creéis a favor de quién creéis que declararon? Declararon todos a una a favor del que finalmente resultó condenado. Eso es lo que define la situación de lo que mayoritariamente se conoce como testigos mudos. Tenemos testigos que están condicionados económicamente por la pervivencia de su puesto de trabajo dentro de la organización empresarial. A continuación pongo entre paréntesis inspección de trabajo. Podría ser interesante, puesto que todos los testigos, o creo que la mayoría de los testigos no van a decir la verdad, ir a la inspección de trabajo. Pues yo lo pongo en duda. Lo pongo en duda por una razón muy sencilla. Si yo mando al inspector de trabajo a seca a que haga yo digo, estoy sufriendo una situación de acoso laboral marcada por estas situaciones de hecho, cuando vaya el inspector de trabajo y se entreviste con los trabajadores dentro de una organización tóxica, donde la empresa impone a fuego una serie de criterios, la mayoría de los testigos van a mantenerse en silencio. ¿Qué se va a producir? Un informe donde el inspector de trabajo diga que no existe acoso laboral y ese informe va a ser para el juez casi definitivo. ¿Por qué? Porque es la autoridad laboral, actúa de forma independiente y no actúa ni a favor ni en contra de ninguna de las partes. ¿Cuál es el problema? Que ha ido sin nada. Si queremos que el inspector vaya a ratificar una serie de situaciones que estén sustentadas en declaraciones de personas, o le aportamos pruebas, o mejor nos olvidamos de la inspección de trabajo. ¿De acuerdo? Estamos ante estructuras altamente jerarquizadas, donde la posición de poder, obviamente, prioriza cualquier intento de obtener una prueba objetiva. Por tanto, nos olvidamos de todos esos problemas y nos vamos a la última opción. Es el último resguardo, que es la última posibilidad que nos queda. Hay una posibilidad. El acosador, en la gran mayoría de las ocasiones, se identifica con una persona que se cree invulnerable. Ve que conforme van reiterándose sus actos de acoso, no ocurre nada, sino que todo lo que ocurre es favorable. Todos se van aquietando a ese comportamiento abusivo, con lo cual acaba creyéndose su invulnerabilidad. Ahora bien, ese comportamiento obsesivo, pensemos por ejemplo en una situación de acoso sexual, donde es muy probable que se reitere comportamientos del tipo de intentar conseguir citas, de bromas de mal gusto, en fin, ahí no voy a abundar mucho. Pero en cualquier caso, ese tipo de comportamientos, por norma, suelen dejar un rastro probatorio que se puede recuperar. Se pueden recuperar correos, se pueden recuperar WhatsApp, se pueden recurrir a medios tecnológicos, que hoy en día sí los tenemos a mano. Cualquiera tiene un móvil, cualquiera puede activar un mecanismo de grabación cuando se vaya a producir una situación que pensemos
que pueda ser constitutiva de acoso y utilizarla como prueba. ¿De acuerdo? No está todo perdido a la hora de la prueba dentro de este contexto, a pesar de la dificultad. Luego tenemos otro problema, ¿qué consecuencias tiene el acoso? Esto se puede proyectar en situaciones que generen diferentes problemas de salud mental, ansiedad, depresión, estrés, problemas gastrointestinales, dificultad del sueño, migrañas. Las migrañas a veces son consecuencias de no dormir. Suele ser una cadena progresiva en la que la persona se va, la estabilidad mental de la persona se va destruyendo paso a paso. Un problema añadido. A ver, cuando uno tiene problemas de estas características, pues suele pedir ayuda médica. No suele ir al médico a decir, mire usted, señor doctor, sufro acoso laboral. Suele decir, no duermo, tengo ansiedad. En casos extremos tengo pensamientos suicidas. Tengo el ánimo absolutamente decaído, no quiero salir. En fin, suele ser la sintomatología que suele presentar. Cuando avanza, eso genera una baja, puede generar una baja que se identificará como una situación de incapacidad temporal de enfermedad común. La enfermedad común está desvinculada del trabajo, con lo cual podemos tener el problema de que diga, mire, es que si ni siquiera impugnó la contingencia de la baja, con lo cual esa persona tenía ansiedad, porque la ansiedad, todo el mundo tiene ansiedad. ¿De acuerdo? Esto también genera un problema que hay que saber medir, en la medida en que se puede volver en contra de la propia víctima. Aunque también habría que tener la habilidad de solicitar el apoyo, si la situación es grave, de los equipos de salud mental para que puedan describir de una manera fiable cuál es el origen que desencadena la patología. Si eso es así, tendremos una prueba indiciaria de que efectivamente la causa del problema está en el trabajo. ¿Qué conductas pueden ser constitutivas de acoso? Pues entre otras, esto es muy común en las pequeñas empresas, las agresiones verbales, el desprecio delante de los clientes, el aislamiento social, como hemos visto en el caso del trabajador de Coria, la sobrecarga de trabajo, cuando se pretende que el trabajador asuma mucho más de lo que le pueda corresponder, la infrautilización, cuando queremos que el trabajador no avance en el contexto profesional, pues lo que se le puede hacer es dejarlo sin funciones. El control excesivo, intentando buscar el error. Las críticas destructivas, aprovechar que todo lo que hace esta persona por algún motivo no encaja dentro de la filosofía de nuestra empresa, con lo cual buscamos, aunque sean imaginarios, defectos que tienen los trabajos de esta persona. Podemos también provocar órdenes contradictorias. Yo recuerdo en un contrato de trabajo de un trabajador que acabó suicidándose precisamente por la situación terrible a la que se vio sometido, que en su propio contrato de trabajo se decía que tenía que aceptar las órdenes de la empresa incluso cuando esas órdenes cambiaran de sentido. Es decir, tenía que aceptar una orden y la contraria. Con lo cual, en cualquier momento podrían echarle en cara que habría hecho mal lo primero por hacerlo en el primer sentido y lo segundo por haber hecho lo contrario de lo que le habían dicho. Parece un galimatías, pero evidentemente es una manera de destrozar el trabajo de las personas. También la discriminación injustificada. Cuando tú ves que tienes un trato diferencial que es mucho peor que el que tienen los trabajadores de tu entorno, pues evidentemente estás en una situación que puede entrar dentro del concepto de acoso laboral como conducta. También debemos de tener en cuenta, hemos hecho mención a que en muchas ocasiones se desestiman demandas también por estar mal formuladas.
¿de acuerdo? No todo es acoso laboral, ni no todo incumplimiento empresarial es susceptible de ser calificado como acoso laboral. Cada concepto jurídico entra dentro del, si se trata de un incumplimiento, del incumplimiento específico de que se trate. Si exigimos bajo presión a toda la plantilla un rendimiento superior al exigible, bueno, en principio estamos forzando el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores, nos estamos extralimitando, a lo mejor incluso estamos exigiendo horas extras que no son obligatorias, y eso es un incumplimiento laboral, pero bueno, de entrada eso no es acoso laboral, aunque ahí puede haber vasos comunicantes en esa situación. También el ejercicio legítimo del poder disciplinario de dirección. Yo recuerdo algún caso en el que se ha advertido a un trabajador de que está haciendo algo mal o se le ha sancionado, y la respuesta del trabajador es que está siendo objeto de una situación de acoso. Oye, pues no, si realmente es en la hipótesis, digo hipótesis, de que sea cierto, tú no puedes reaccionar diciendo que eso en sí es una maniobra de acoso. Tendrás que ver si efectivamente hay o no un incumplimiento contractual por tu parte. El estrés laboral, la sobrecarga o la mala organización. Bueno, sabemos que hay empresas que tienen una deficiente organización empresarial. Eso hace que en ocasiones haya trabajadores que tienen más carga de la que les corresponde y otros que estén más liberados, de alguna manera. O puede que haya estrés laboral del cual no siempre es responsable la empresa. Tú puedes tener una situación de estrés laboral porque las exigencias de tu puesto de trabajo superen a tu capacidad, simplemente. A ver, normalmente el estrés laboral suele partir de una deficiente organización empresarial. Normalmente tienen más carga de trabajo porque la empresa ha contratado a menos trabajadores de los que debe o porque está mal organizada, con lo cual es la responsabilidad de la empresa. Quiero decir que el estrés laboral se puede provocar también por otras causas. También comportamientos puntuales reprobables. Imagina un reproche aislado. También es posible pues, que un empresario tenga un mal día, que haya tenido un accidente, que haya tenido un fracaso en la gestión de la empresa, que le haya afectado al ánimo y reaccione de forma impertinente. Impertinente no significa que sea aceptable ni justificable, y que tenga un día inapropiado en el que dirige reproches que no tienen justificación. Pero hablamos de situaciones aisladas. Si eso es aislado, pues bueno, probablemente no encajaría con la situación de acoso laboral. El clima laboral tóxico tampoco. Si tú tienes una empresa de 10 trabajadores que entra en pérdida y necesitas despedir a 2 o a 3 y los que quedan tienen que sacar el trabajo de 10, pues ahí probablemente se cree un clima inadecuado en el que se presiona para obtener más rendimiento. Pues ahí hay un comportamiento empresarial seguro que es reprobable, en el que el trabajador no tiene por qué superar el contenido de sus obligaciones, pero que tampoco tiene que identificarse con una situación de acoso. Y también existe la percepción subjetiva de hostigamiento. Esto me lo comentaba un médico. Es una situación excepcional. Evidentemente esto no vale como excusa casi nunca. Casi nunca quiero decir que será absolutamente mínimo los supuestos en los que se alegue. Pero por eso hace falta una prueba real de que el acoso laboral se produce. Prueba fáctica, no solamente lo que ocurre en la cabeza de la víctima. Hay ocasiones en que se trata de una ideación. Me decía esta médico pues que tenía dentro de su cupo pues hay una trabajadora que decía sufrir acoso laboral. Dejó el trabajo, pero es que resulta que en la segunda empresa también decía que sufría acoso laboral. Y así sucesivamente. Esa persona tenía una obsesión con que era perseguida y que era un problema propio.
Con lo cual, la literatura médica también recoge ese tipo de situaciones que no encajan con el concepto de acoso. Luego tenemos un problema importante también relacionado con el porcentaje de desistimientos, que es la denuncia falsa de acoso. Primero, también hay que recordar que si el delito, el acoso laboral o el acoso sexual pueden constituir en sus situaciones extremas un delito tipificado por el Código Penal, la falsa imputación de un delito también es un delito. Con lo cual, a lo mejor, habría que repensar más de una vez si se va a poner una denuncia falsa de acoso laboral. En ocasiones se busca buscando el derecho de indemnidad. ¿Por qué? El derecho de indemnidad es un escudo protector. Si tú denuncias a la empresa de que eres víctima de acoso o que eres víctima de una serie de comportamientos por parte de la empresa, a partir de ahí, si la empresa te despide, puede haber un indicio claro de que ese despido puede ser nulo. ¿De acuerdo? Consecuencia, en ocasiones, esto que es conocido en muchos ámbitos, lo propician incluso los asesores de trabajadores, pone una denuncia, automáticamente el despido que se produce va a ser nulo. Si no hay una situación de acoso real, pues evidentemente hay una falsa utilización del derecho de la denuncia, que busca de forma inadecuada el derecho a la indemnidad. También puede ser una herramienta procesal. Te despiden, pues tú aprovechas que el pisuerga pasa por Valladolid y automáticamente dices que eres víctima de acoso. Pues busca lo mismo, se busca exactamente lo mismo. Es una estrategia para intentar englobar el problema en algo más gordo en el que... Uy, menos que habéis visto, ¿eh? Sí, por favor, se ruega que los asistentes de casa mantengan los micrófonos apagados hasta el turno de debate. Gracias. Bueno, a partir de ahí, lo siguiente que habría que considerar es cuáles son las acciones procesales, cuáles son los medios de defensa que pueden utilizar los trabajadores víctimas de acoso laboral, trabajadores y trabajadoras, por supuesto, que sean víctimas de estas situaciones. Lo primero que se puede solicitar es el cese del acoso. Es factible que pensemos que, oye, a mí no, yo quiero resolver el problema del acoso, pero yo no quiero perder mi puesto de trabajo. Con lo cual se puede interponer una demanda solicitando simplemente que cese el determinado el comportamiento concreto que es objeto del acoso. También se puede solicitar la adopción de medidas. Vamos a suponer que el problema es un mando intermedio o simplemente un superior que tenemos dentro del centro de trabajo. Si la empresa tiene varios centros de trabajo, una eventual solución de ese problema de acoso, independientemente de las acciones complementarias que quepan, ¿vale? Dime tú es la solicitud del traslado del trabajador a otro centro de trabajo. También cabe, hemos hecho mención antes, a la extinción indemnizada del contrato de trabajo. Si la empresa incumple, se puede solicitar que se extinga el contrato de trabajo con la indemnización que corresponde al despido. Solo que, dado que con el comportamiento constitutivo del acoso suele haber infracción de distintos derechos de carácter fundamental, viene de la mano y resulta casi obligado el reclamar la reparación del daño, es decir, solicitar una indemnización adicional a la que pueda corresponder por la extinción del contrato, independientemente de que esa solicitud de indemnización se puede solicitar de forma aislada. También se puede solicitar el recargo de prestaciones. El recargo de prestaciones implica la posibilidad de que si el trabajador ha sufrido
normalmente un daño psíquico que justifica una incapacidad temporal o permanente, el recargo de prestaciones implicará que a cargo de la empresa o a cargo del responsable del acoso laboral se va a poder incrementar esa prestación de seguridad social en función de la gravedad del daño. Aquí hablamos de daños graves, por lo tanto, probablemente estaremos hablando del rango superior, estaremos hablando de recargo de prestaciones entre el 30 y el 50%, que es lo que permite la norma. Se hablaba antes del acoso laboral como delito. El artículo 179 del Código Penal nos habla de un delito que contempla una pena de prisión de 6 meses a 2 años de prisión. A mí esta vía no me gusta absolutamente nada. Cuando digo nada, quiero decir cero. Si yo tengo que defender un problema de acoso laboral, incluso aunque sea grave, hay que ser consciente que la gran mayoría de las denuncias por la comisión de un delito de acoso laboral acaban archivadas. ¿Cuáles son los inconvenientes de esta jurisdicción? Lo primero es un prejuicio que yo puedo estar equivocado, esto lo anticipo. Es una impresión. Aquí hablo meramente de una impresión personal. Pero en mi impresión personal, que he verificado en la práctica, algunos jueces en el ámbito penal consideran que este es un problema que no es suyo, que bastante tienen con los asesinatos, homicidios, violaciones, para que encima tengan que hablar de un delito que se llama acoso laboral, cuando hay una jurisdicción que es la jurisdicción social, que es la lógica dentro de este ámbito. También hay que tener en cuenta que el delito se guarda para las situaciones extremas, es decir, donde se hayan producido situaciones donde haya una vejación de la persona o donde haya un trato humillante, etc. Este concepto, este tipo penal tiene una interpretación muy restrictiva, con lo cual es dificilísimo que se estime, salvo con la excepción de la modalidad del acoso sexual. Ahí es más fácil apreciar la gravedad del comportamiento y las consecuencias y considerar que sí existe el delito de acoso sexual. Ahí sí hay más precedentes. Y luego, como conclusión, si nos falla la denuncia por delito de acoso laboral, tenemos un problema que no es menor. Tenemos una resolución judicial que ha descartado que exista el acoso laboral como delito. Con lo cual, plántale eso al juez laboral y dile que cuando un juez ha dicho que no hay acoso, dile que sí hay acoso desde la perspectiva laboral. Esto ha dado lugar a casos particularmente graves. Quiero decir que el trabajador ha llegado a alcanzar una depresión que ha acabado con su posibilidad de mantener el puesto de trabajo. El juez penal no lo ha considerado delito, pero el juez laboral tampoco, porque dice que el juez penal ha dicho que no es acoso. ¿De acuerdo? Con lo cual yo aquí, pues mantengo mi reserva acerca de que sea la vía adecuada. Muchas gracias. No sé si queréis dejar un turno de preguntas. Yo sigo avanzando. Sí. No sé si a lo mejor alguien en este momento quisiera plantear algún tipo de intervención o de pregunta, tanto en sala como a nivel telemático. Quiero decir que tengo preparado mucho material, he dejado lo más relevante al principio, con la idea de que en un momento dado pues, pueda seguir tirando de cuestiones que puedan ser interesantes, pero también me parece muy relevante el sondear un poco la impresión general y sobre todo responder inquietudes que pueda haber, si puedo, porque evidentemente puede haber cuestiones que no tenga capacidad de respuesta. Sí, certera.
Jesús María. Hola, muy buenos días y muchas gracias por las ponencias que están siendo muy interesantes. Y yo quería preguntar, vale, con la relación del convenio 190, que ha sido importante para el tema del acoso, bueno, y esa situación de que una sola vez también puede ser acoso, bueno, pues no sé si nos podría comentar algo también, cuál es su perspectiva, su visión sobre este tema. Gracias. Bueno, ya he citado sentencias, que si los tribunales de nuestro país, he citado una sentencia del TSJ de Madrid, aparece en la diapositiva la referencia específica, otra del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, también recientísima, que abre esa posibilidad. Hay otra de Galicia, que no la he citado, pero que también existe y es localizable, que también se pronuncia en ese sentido por la sencilla razón de que el marco normativo aplicable así lo expresa. ¿Eso qué significa? Pues, a ver, aquí no tenemos un marco que defina todas las situaciones posibles de acoso, pero sí el operador jurídico tiene que valorar que, aunque se trate de un solo acto, si ese acto es lo suficientemente grave para mermar la situación de estabilidad mental o laboral del trabajador dentro de su área de trabajo. Si es así, aunque se produzca una sola actuación, creo que he puesto un ejemplo que puede ser de alguna manera calificador. Si yo le digo, aunque tenga un trato respetuoso y cada vez que le mande que tenga un trato con una persona, pues el trato es afable, cercano, aparentemente irreprochable, y luego a solas le digo, oye, como no hagas A, B, C y D, tú no vas a progresar jamás dentro de la empresa donde yo decido. Evidentemente ahí tenemos un solo acto, pero es un solo acto que es clarísimamente incardinable dentro del acoso laboral, concepto dentro del modelo jurídico que desde mayo de 2023, en que surtió efecto la ratificación del convenio 120 de la Organización Internacional del Trabajo, desde ese momento esos derechos vigentes y por tanto se puede sustentar perfectamente una situación única de acoso grave para poder justificar que efectivamente esa situación de acoso existe. Problema distinto será el problema de acreditarlo, que ese es otro problema. Pero eso objetivamente es una situación que indiscutiblemente se puede calificar como acoso laboral. Gracias. Gonzalo Riquelme quería plantear alguna cuestión también. Gonzalo. Sí, me escuchan, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, se le escucha, pero si usted puede hablar con un tono un poco más alto, se le escucharía mejor, Perfecto. Gonzalo. Ningún problema. Espero hacerlo así. Respecto a esta última pregunta, primero agradezco también al profesor Sánchez y también la ponencia anterior sobre el análisis más bien psicológico, que es muy relevante también a la hora de usar la técnica al momento de calificar jurídicamente un comportamiento, ¿no? ¿Podría repetir la pregunta, Gonzalo, por favor, que no la hemos entendido bien? Y la profesora. Tengo una duda respecto a la última respuesta del profesor Sánchez asociada con la última pregunta que se acaba de hacer. Y que dice relación con, evidentemente va a haber una duda o va a haber una duda metodológica respecto al acoso por hecho único, sin duda. Sin embargo, también digamos, en esta ponencia se ha hablado de aquellos hechos que no serían acoso laboral. Y dentro de eso hablamos de hechos reprobables o reprochables y que se relacionan en parte con, creo yo, ¿no? Hay una distinción de grado sobre un hecho inaceptable que habla el convenio 190. Entonces, ¿cómo podemos hacer la distinción entre un eventual hecho único, reprobable, que no sería acoso, de uno que sería único, y en este caso inaceptable, que sí pudiera constituir acoso? Sí, ya lo he entendido. A ver, ahí lo que hay que graduar
necesariamente la gravedad. Primero hay que tener en cuenta que aunque la sentencia que he citado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos habla de que si se trata de un solo acto, ese acto tiene que graduarse, tiene que calificarse como grave. Es decir, si yo vamos a suponer, si tenemos un empresario que tiene un mal día, que se ha muerto su hijo, o que ha tenido, o que se le ha incendiado la casa, o que ha tenido simplemente un mal día e insulta a un trabajador, pues es un insulto aislado, eso no es una situación de acoso. Ahora bien, si tú estás utilizando, como he puesto en el ejemplo, en un único acto, una amenaza de que si no hace no lleva a cabo, no ejecuta una serie de comportamientos, te voy a machacar, o no va a progresar, o va a quedar en un segundo plano en la empresa, pues ahí simplemente lo que hay que hacer es una labor interpretativa. Hay que diferenciar el hecho grave de lo que es un hecho menos grave. Si tú insultas a un trabajador, evidentemente es un comportamiento antijurídico, que es denunciable perfectamente. Existe, dentro del Código Penal están las injurias y las calumnias. Evidentemente es un acto que tiene una posibilidad de defensa por parte de la víctima. Pero si hablamos de acoso laboral, no podemos hablar de una situación de esas características. Tenemos que hablar de una situación cualificadamente grave para que podamos hablar de acoso laboral. En otro caso no estaríamos dentro del espectro protegido del acoso laboral, independientemente de que ahora es mucho más flexible. Independientemente de que, al margen de lo que ahora yo pueda decir, hay que analizar caso por caso. Eso es absolutamente inevitable. Y eso es algo que también lo subrayan muchísimo los jueces cuando se tienen que valorar comportamientos concretos. Tú tienes que valorar el hecho concreto para poder llegar a la conclusión de si el hecho es grave o no es grave. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay... José Antonio, sí, en sala, José Antonio, diga.